nuevo fichero que se va a llamar funciones avanzado. Y lo que vamos a ver el día de hoy se les llama funciones de orden superior. Las funciones de orden superior básicamente se refiere a cuando usamos una función dentro de otra función. Para esto primero vamos a crear una función básica. Y aquí ponemos un 7 y un 8. Y nosotros imprimimos, nos da un 15. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa si ahora creamos una nueva función que se llame addValue? Le ponemos un paréntesis y le ponemos aquí un num, 2 puntos, y hacemos que retorne num más 5, por ejemplo. Y ahora aquí, en vez de poner número 1 más número 2, vamos a poner addValue, paréntesis, y ahora sí ponemos número 1 más número 2. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros lo imprimimos nos va a dar 20. Básicamente esto sería 15. Que ahora si nosotros lo imprimimos, como puedes ver, seguiría dando 20 porque es 15 el número 1 más número 2, y lo envía a esta función que lo único que hace es sumarle 5, por lo cual esto sería 20. Pero ¿qué pasa ahora si queremos agregar varias funciones a una misma función? Esto se puede hacer si nosotros agregamos un function o lo abreviamos y simplemente le ponemos f, y aquí en vez de poner addValue ponemos f, y aquí ponemos una coma y ponemos nuestra función que queremos usar, que en este caso es addValue, y nosotros imprimimos, como puedes ver, daría 20. Así que también podemos usar estas variables como funciones. De hecho, si nosotros aquí agregamos lo mismo, un addValue, que en este caso sea 2, y aquí en vez de agregarle 5 le agregamos 10, y aquí hacemos lo mismo, pero en vez de addValue normal le ponemos el 2 y imprimimos, como puedes ver, en la primera, que sería el addValue normal que suma 5, nos daría 20, y en el addValue 2 que suma 10 nos daría 25. Bien, ahora vamos a ver otra cosa de las funciones, que son los closures. Los closures se refieren a cuando creamos una función dentro de otra función. Si nosotros creamos una función que se llame closureNumber y le ponemos 2 puntos, y dentro de esto creamos otra función que, por ejemplo, esta se puede llamar closureNew, y a este, por ejemplo, le pedimos un número y hacemos que retorne num más 5, por ejemplo, y nosotros hacemos que aquí retorne en esta función pues nuestra función que creamos, que es closureNew. Ahora es bastante obvio lo que acabamos de hacer, y es que acabamos de crear una función dentro de una función. Si nosotros creamos una variable, por ejemplo myFunction, que sea igual a nuestra función closureNumber, que como pueden ver no necesita nada para ejecutarse, y ahora nosotros intentamos imprimir myFunction, que nos pide esta vez un número que se refiere a este número. Por ejemplo, nosotros le ponemos 2 y nos devolvería en este caso un 7. Y pensarás que esto no tiene sentido, pero déjame te explico para qué funciona. Si nosotros aquí ponemos, por ejemplo, un original num, que lo que haga es sumar aquí un original num también, y nosotros aquí ponemos, por ejemplo, un 3, y nosotros lo imprimimos, esta vez nos daría 10. ¿Pero por qué tiene un 10? Bueno, básicamente porque aquí en esta myFunction hicimos que esta función se le agregara aquí un 3 en vez de simplemente original num. Y a esta función simplemente le pusimos num, que es un 2, entonces 2 más 3 es 5, más este 5 que está aquí nos da 10. Y aquí podríamos hacer lo mismo, aquí en vez de poner un 2 podríamos poner un 5, y ahora nos daría 13. O aquí podríamos poner myFunction 1, y en vez de que sume un 3, sume un 6, y ahora sí podemos imprimir myFunction 1, que en vez de sumar 5 suma otra vez 2, y si nosotros lo imprimimos nos daría 13 otra vez. Es básicamente guardar una función pero que tenga diferentes composiciones. En una composición va a sumar 3 más el 5 que está aquí, y en otra función va a sumar un 6 más el 5 que está aquí. Una mejor forma de explicarlo es que si aquí le quitamos el más 5 y simplemente ponemos original num, y aquí en vez de multiplicar simplemente hacemos que sea exponente, y en este caso esta myFunction original sería estos números, por ejemplo el 2 al cuadrado, y aquí en vez de poner 6 podríamos poner un 4 para que este sea al cubo. Aclaración breve: el que dije que era al cuadrado realmente debió ser con exponente de 2, y el que dije que era cubo debería ser con exponente de A3. Bien, ahora vamos a ver algunas funciones que podemos utilizar con nuestras funciones. La primera que vamos a ver se llama map. Map lo que hace es básicamente recibir una función y recibir una variable, y a esa variable ejecuta con lo que hace la función. Por ejemplo, si aquí creamos una variable que se llame listNumbers, que sea igual a una lista que tenga diferentes números, por ejemplo el 7, el 10, el 15 y el 25. Después de esto creamos una función que se llame divisionNumber, que necesita obviamente un número, y le ponemos 2 puntos y hacemos que lo que va a hacer es retornar
number entre 2. Ahora que ya tenemos nuestra variable y nuestra función, lo primero que vamos a hacer es poner la función de primeras, coma, y luego después de esto ponemos ya la variable que queremos ejecutar. Y si ahora nosotros imprimimos nuestra variable, que es request, y lo ejecutamos, como puedes ver nos dice que esto es un objeto. ¿Por qué? Porque aún no le definimos qué es, solo definimos que es un map, por lo cual tenemos que poner antes de esto list, para que entienda que esto se tiene que guardar en una lista. Como puedes ver, ahora sí ya nos da la división, que la división de 7 entre 2 es 3.5, de 10 5, de 15 7.5 y de 25 12.5. Otra forma en que podemos hacer lo mismo pero optimizado es con las lambdas. Si aquí en vez de poner una función ponemos lambda, que vamos a usar un número y va a ser este número una división entre 2. Bueno, esta vez por 2 para que se entienda más. Un por 2. Si nosotros ahora imprimimos, como puedes ver, ahora este se multiplica por 2. 7, 14, 10, 20, 15, 30 y 25, 50. Y eso es una gran forma de ver para qué sirven las lambdas. En el video anterior en el que expliqué cómo funcionan las lambdas, que si no lo has visto te lo recomiendo ya que es bastante importante en Python avanzado, no habíamos logrado ver en sí una función importante para las lambdas, pero esto es un gran ejemplo de cómo optimizar. La siguiente función que vamos a ver se llama filter, que lo que necesita básicamente es una función y un iterable. Que los iterables son estos objetos que ya hemos visto muchas veces, como la lista, las tuplas, los diccionarios, etc. Bien, lo que hace filter, como ya dice su nombre, es filtrar las cosas que sean verdaderas. Por ejemplo, si aquí creo una función que se llame filter number, que obviamente lo que necesite es un número, y hacemos que pregunte o retorne, mejor dicho, number es mayor a 10. Ahora le ponemos nuestra función aquí, hacemos de nuevo que la respuesta esté aquí y esto también lo volvemos a imprimir. Si nosotros ejecutamos esto, como puedes ver, nos da otra vez un ejemplo. ¿Por qué? Porque sigue necesitando que lo guarde en algún sitio. ¿Y dónde? Pues en una lista. Si aquí ponemos una lista y los paréntesis y ahora sí lo ejecutamos, como puedes ver, ahora nos da 15 y 25. ¿Por qué? Porque lo filtra. Aquí pregunta, cada número que va pasando, primero pregunta 7 es mayor a 10. Como no es mayor a 10, retorna que es falso, por lo cual no lo imprime. Hazle lo mismo con el 10, y 10 es mayor a 10, no, es igual, por lo cual también devuelve falso. Luego pregunta 15 es mayor a 10, retorna verdadero, por lo cual lo imprime en la lista. Y esto, como ya vimos con el map, también lo podemos hacer con lambda. Si aquí ponemos lambda, que lo que va a necesitar es un número, y puede hacer lo mismo, que pregunte si número es mayor a 10. O en este caso puede preguntar si es mayor a 15 para que haya una diferencia. Si nosotros lo imprimimos, ahora solo imprime el 25. ¿Por qué? Porque 15 no es mayor a 15, es igual.